Yo creo que, buenos días jóvenes, vamos a pasar a asistencia entonces. Altamirano Capari. Alvarado Tenorio. Presente, ingeniero. Brañez Gago. Presente, ingeniero. Calle Pizarro. Chagua Puma. Presente, ingeniero. Cosío Quispe. Presente, ingeniero. Cure Concha. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Farfán Chuquimamani. Farfán Chuquimamani. Gómez Arenaza. Hilario Merino. Guamán Vilca. Hurtado Arroyo. Presente, ingeniero. Hurtado Cucho. Izaga Cueva. Presente, ingeniero. Jurado Uscuchagua. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Justiniano Buiza. Presente, ingeniero. Linares Suico. Presente, ingeniero. Lizarme Silvera. Presente, ingeniero. Machaca Flores. Presente. Madueño Ramos. Presente, ingeniero. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniero. Malco Gómez. Manzano Chauca. Martínez López. Presente, ingeniero. Mendoza Trigo. Presente, ingeniero. Montes Capcha. Presente, ingeniero. Morocho Villalta. Muñoz Bartolo. Osorio Osco. Presente, Osorio. Paitanmala Carhuachagua. Paitanmala Carhuachagua. Yo lo vi a Paitanmala. Ingeniero, bueno. Ya, buenos días. Paredes Artica. Buenos días. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Paredes Rioja. Paredes Rioja. Picoy Maximiliano. Polo Blas. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Quirós Castillejo. Quispe Paucar. Presente, ingeniero. Ramos Canchari. Ramos, presente, ingeniero. Rojas Zapaza. Presente, ingeniero. Rojas Caso. Presente, ingeniero. Rojas Upanta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Rueda Maguiña. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Presente, ingeniero. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tarazona Lastra. Tarazona Lastra. Torres Adán. Presente, ingeniero. Turín Mesa. Presente, ingeniero. Vargas Paredes. Presente, ingeniero. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Vergara Medina. Presente, ingeniero. Vidaurre Villegas. Presente, ingeniero. Buenos días. Villarreal Inca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Zambrano Vargas. Presente, ingeniero. Ya.
A ver, vamos a pasar nuevamente la lista. Altamirano Capari. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Calle Pizarro. Farfán Chuquimamani. Gómez Arenaza. Presente, ingeniero. Ya. Hilario Merino. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Guamán Vilca. Guamán Vilca. Hurtado Pucho. Malco Gómez. Malco Gómez. Manzano Chauca. Morocho Villalta. Muñoz Bartolo. Paredes Rioja. Picoy Maximiliano. Quirós Castillejo. Tarazona Lastra. Tarazona presente, ingeniero, disculpa. Tarazona, ya. Víctor, ¿me Acá escuchas? Sí, doctor, acá estoy con Mariela, que tiene un poco de dificultades con el micrófono. Ah, ya. Te he mandado un mensajito que dice, está mudo. A ver. Ahora. ¿Me escuchas? No. Tampoco. ¿Dónde dice varios micrófonos? Yo solo tengo un micrófono. No, en las opciones de abajo, al lado del microfonito, dice Select a Microphones. Select un micrófono. Y en mi caso dice varios micrófonos. Luego dice Select a Speaker. Y dice altavoz. Pero ahora sí tu micrófono está encendido, pero no se escucha, ¿no? Bueno, comencemos pues. Sí, voy a entrar por celular. Ya. Ya, yo voy a comenzar con la ruleta. Ya, listo.
A ver, ¿Mariela se conectó? sí, ¿Mariela? doctor, pero tu micrófono tiene dificultades. Ah, ya. Va a ingresar por su celular. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Ahí el señor Pico y Maximiliano ha ingresado. Ya. Entonces, vamos a seleccionar el siguiente equipo para que se proceda con la exposición. El equipo J, entonces, vamos a elegir el vocero para hoy del equipo J. Mariela lleva el control. Sí, pues. Que te pase un chat. Claro. Yo tengo la lista, pero no tengo el control. Pero déjeme ver. Sí. Mariela va a comunicarse por el chat. Mariela, el equipo a presentar ahora es el equipo J. ¿Quién sería el vocero? Ah, ok. El señor Mendoza. Señor Mendoza Trigo, a ver, creo que no está presente Mendoza Trigo aún. Buenos días, profesor. Disculpe, ¿me puede dar unos minutos para poder O que terminar? uno de sus compañeros le ayude, señor Mendoza. Ok. 2 minutos, por favor. 2 minutos, Dazo. Ya. Mientras tanto, por el chat, me imagino, Mariela, el equipo F va a debatir con otro equipo. Bien, señor Mendoza, lo esperamos. Ok. Tiene usted 15 minutos, señor Mendoza, para que usted pueda presentar
sus temas. Pueden Ok. comenzar. Ya, buenos días con todos, buenos días, profesores. Vamos a hablar un poco sobre los polos de impulsión, de desarrollo y los polos exteriores. Para comenzar, les hablaré un poco de los antecedentes. Bueno, los polos de desarrollo son zonas geográficas reducidas, en la cual se estimulan las actividades industriales y comerciales. Aunque algunos matices diferenciadores también se denominan polos de crecimiento y polos de promoción. Los polos de desarrollo son una mezcla, es el resultado de una mezcla entre inyección de capital y condiciones para la generación de empleo. La inversión extranjera directa durante las décadas de los 90 significó una reinserción en América Latina a la economía internacional, en particular al mundo de las finanzas globales. Se desarrollan tres patrones básicos de especialización, como son las manufacturas intensivas, recursos naturales y las manufacturas intensivas en dichos recursos. Continuando, vamos a hablar sobre los análisis de la problemática en el tipo regional, macrorregión y sobre los acuerdos comerciales del Perú con otros países. A ver, como les comentaba, ¿no? Que los polos de impulsión se trata de una zona geográfica. Tenemos 4 factores en la cual influyen en esto, como la geografía, las tendencias históricas de organización, cómo podemos utilizar el espacio y el modelo económico y las políticas públicas. Las regiones se han desarrollado de manera desigual en función de la variada y asentada orografía, ¿no? Sobre sus orígenes. Y la histórica organización geopolítica y el patrón de crecimiento denominado primario exportador semi-industrial y dependiente, ¿no? Tenemos distintos acuerdos comerciales con diferentes economías a nivel mundial en la agenda del Estado peruano, que a largo plazo busca consolidar mercados para los productos peruanos. El objetivo de esto es desarrollar una oferta exportable, competitiva y que genere mayor cantidad de empleos. Perú cuenta con acuerdos comerciales muy importantes con diferentes países, con países desarrollados y subdesarrollados, lo mismo que permiten que nuestro país experimente un constante cambio de crecimiento económico. Continuando, planteamiento del problema. Nosotros hemos visto que acá en el grupo investigó sobre el planteamiento del problema, que hay un desarrollo desigual de algunos polos económicos. Algunos se desarrollan más y otros se desarrollan menos. También afecta a la migración interna. Como sabemos que en Lima se concentra la mayor cantidad de personas. También tenemos trabas gubernamentales y protocolos institucionales. A ver, ¿qué pasaría si en nuestro país la evolución de la dependencia de las materias primas ha ido creciendo entre 1995 y 2020, ¿no? Como sabemos, ahora un factor muy importante es la minería, ¿no? Que ayuda a la economía del país. Otra cosa más, Perú ha decidido negociar, como les comenté, acuerdos comerciales con diferentes países, ¿no? La dependencia de esto significa que nosotros tenemos que exportar más productos hacia los demás diferentes países. Bueno, los objetivos que hemos trazado son identificar las zonas geográficas, los polos de impulsión, potenciales para el desarrollo económico y sus características, ¿no? Mencionar dichos polos para su estudio dinámico económico, comparar todos los factores que impulsan el desarrollo con algunos polos estancados en la actualidad.
identificar los acuerdos comerciales que tiene el Perú con los demás países. También evaluar cómo se encuentra el Perú con la evolución de la dependencia de las materias primas. Señalar las consecuencias que trae esto, si el Perú solo depende de la exportación de materia prima. A ver, nuestra formulación de hipótesis, nuestra idea es que en sí el Perú tiene una buena ubicación geográfica, ya que se encuentra junto al mar y dentro del Perú se encuentran las cordilleras, lo cual nos da 3 regiones, sabemos muy bien, y diferentes climas, ¿no? Ya, en la mayor parte del Perú se puede generar riquezas, así sabemos que sea costa, sierra o selva, se puede generar riquezas, ya depende de muchas cosas también. El país es muy rico en materias primas, flora y fauna. Esto le da una sustentabilidad a la actividad desarrollada, ¿no? A la actividad económica. Algunos acuerdos del Perú, como el TLC, Mercosur, CAN, etc., ¿no? La dependencia de la exportación de materias primas en nuestro país va creciendo desde hace años. Esto se ha intensificado en los últimos años, ¿no? Siendo que uno de los mayores actividades es la minería. Si queremos llegar a un país desarrollado, debemos dejar de depender tanto de nuestra materia prima, ¿no? El Perú es rico en todo, tenemos recursos en todos lados. No debemos depender solamente de la materia prima o de los recursos del factor de la minería. A ver, la justificación. Como habíamos dicho, el Perú es un país megadiverso. Y la minería es uno de sus principales recursos para su impulsión, ¿no? Pero no debemos depender como estamos dependiendo ahora de ella. Contamos con valiosos minerales, los factores por los cuales los polos tienen diferencias, como el otro es por el producto o servicio que ofrecen. Los tratados económicos se realizan para impulsar o apoyar. A ver, como les comentaba, ¿no? Los tratados se realizan para impulsar o apoyar ciertos sectores económicos del país. Según el informe titulado Estado de dependencia de los productos básicos, en 2019, nuestro país ha ido aumentando su dependencia de materias primas hasta tal punto de llegar al 80% de nuestras exportaciones, siendo lo recomendable que sea menor de 60, ¿no? Como les mencioné, Perú depende mucho de su materia prima que da la minería. La dependencia de los productos básicos a menudo tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de nuestro país. Es importante y urgente reducirlo, ya que el precio de esta es bastante voluble y con respecto al oro, plata, cobre, es finito. De seguir dependiendo de esta llegada del día que no tengamos de otra manera conseguir dinero. En el marco teórico, hablaremos sobre las actividades económicas terciarias del Perú, actividades económicas primarias, sus recursos del Perú, su exportación mundial, país minero y otras cosas más, ¿no? A ver, los mitos europeos. Las conclusiones creo que lo puso mi compañero al final sobre la primera parte. Esta es la conclusión de mi compañero. Al final le hablaré sobre el libro, para terminar sobre la primera parte, sobre los polos de impulsión. Esto fue lo que concluimos. Mi compañero Yossi, bueno, nos comenta que la ubicación geográfica y el acceso a ella son un factor importante en cuanto al crecimiento y la formación de polos económicos, ¿no? Si bien es cierto, el Perú, en cualquiera de las regiones puede encontrar un polo de impulsión, es difícil acceder a ellos, ¿no? El Estado debería implementar más los accesos. Esto impulsaría más el dinamismo económico, convirtiendo a esta región como un potencial polo de desarrollo, ¿no? Ya. Otra conclusión de mi persona es que no nos va a sacar del atraso el tener un gobierno de derecha o de izquierda o ser gobernados por un partido tradicional o otro tipo, ¿no? Somos una cultura en la que, más allá del entorno inmediato, como puede ser la familia o los amigos, el individuo no tiene suficiente respeto por el derecho del prójimo, ¿no? Sabemos que acá en Perú el respeto al prójimo en la mayoría de casos no existe, ¿no? Siempre velan por sus propios intereses,
no viendo si lo puede afectar esto a otro peruano, ¿no? Por ejemplo, hace poco creo que hubo una noticia en la cual, bueno, no creo, sería malo comentar. Y entonces yo pienso que nosotros mismos, una buena educación. Señor alumno Mendoza, ¿cómo está? Le habla Juan Ríos. Buenos días. Buenos días, profesor. Según lo que hasta ahora he expuesto, los polos de desarrollo solamente está priorizado o está dedicado para el desarrollo o crecimiento económico. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y la otra pregunta es que se mencionan los tratados de libre comercio. ¿También usted está de acuerdo con los tratados de libre comercio? ¿Es ventajoso para el Perú? En las condiciones en que se encuentra el Perú. Sobre la primera pregunta sobre los polos de que solamente nos ayuda en el aspecto económico del Perú, yo creo que no, esto se debe desarrollar para sea todos los aspectos, todos los factores del Perú, ¿no? También educación, otras cosas, ¿no? Como generar empleo. Y sobre los tratados de libre comercio, actualmente como se encuentra el Perú, creo que no es beneficioso. Si bien es cierto, esta última pandemia ha generado mucho desempleo y ha generado más pobreza, ¿no? Y creo que no sería beneficioso. Bien, gracias. Bueno. Pero la segunda pregunta no la ha contestado aún, doctor, sobre los tratados de libre comercio. Bueno, esa es la respuesta que da pues el alumno Mendoza. Esa es la respuesta. Ok. Continuando, a ver, la conclusión de mi otro compañero. Perdón. De Michael Montes nos dice que el Perú, si bien es cierto, es muy rico en casi todo, pero esto no está siendo aprovechado, ¿no? Está siendo bien aprovechado por los peruanos y no por los extranjeros. Y hacen lo que quieran ya que las autoridades no lo ponen un límite, porque según dicen que están aportando a la economía del Perú, ¿no? Sobre esto lo que nos comentaba el profesor, creo que los peruanos no trabajamos para nosotros, sino trabajamos para exportar nada más. Y no sé qué. Creo que eso está mal. Otra conclusión del compañero Fernando. El Perú presenta una infinidad de recursos de materia prima de primera a exportar, pero la mayoría de estos recursos no son renovables. Es porque ello que el país debe empezar a no depender de su economía. Ya nos menciona sobre que no solamente debemos utilizar la materia prima, o sea, de la minería, porque esto no es renovable, sino depender de otras materias, ¿no? Que sean renovables, para poder velar hacia un futuro. Faltan las conclusiones de mi compañero. El país debe dejar de depender en tal proporción de las materias primas y debe empezar a invertir en otra clase de industria, lo cual nos llevaría al desarrollo de nuestros sectores productivos, como por ejemplo el textil, que si bien está golpeado fuertemente por la informalidad e ingreso de productos importados como los de la China, tiene un gran potencial, pues poseen algodón de alta calidad, ¿no? Lo que quiere decir nuestro compañero es que debemos apoyar a las demás industrias, ¿no? Y un ejemplo de ello es la industria de textil. Tenemos nosotros buenas materias primas para hacer eso. Y continuando con la conclusión de nuestro compañero Quirós, estamos en una parte de la historia de la humanidad donde una persona sentada desde su casa puede vender cualquier producto a otra en la misma ciudad o hasta fuera del país. Este es un nuevo impulso para la economía de cada hogar, pero también necesita de muchas herramientas como el internet y los conocimientos sobre esto, ¿no? Actualmente se está dando nuevas formas de cómo proporcionar un producto, ¿no? De cómo promocionar. Y una de ellas es por el medio del internet, ¿no? Varias veces he visto por medio de Facebook que
empresas o microempresas ofrecen sus productos. Pero este factor o esta forma de vender está acompañado del internet y sobre los equipos que tienes para poder producir esto, ¿no? Y acá en Perú creo que la mayoría no tiene, ¿no? Si bien es cierto, tiene buenos productos, pero no tiene las herramientas de cómo promocionar por medio de Facebook o de otras cosas, ¿cierto? ¿Está bien? Llegaría a ser un factor muy, muy importante para impulsar la economía de los peruanos. Bueno, y para terminar, hablaremos sobre la historia del Perú para descontentos, ¿no? La otra historia, la que nos ocultan, del doctor Héctor Béjar. Ya dice, Europa fue un joven fenicia. Disculpen. Disculpen, perdón. Europa fue un joven fenicia raptado por Zeus en una playa de Asia Menor. Europa es asiática, bizantina, árabe. Se habla sobre las influencias que tuvo Europa. América no tuvo Edad Media. Dice, la historia del mundo y de sus habitantes no es una línea que tiene un inicio, centro y final, sino que tiene muchos inicios para cada una de sus culturas. Las fechas no deben ser utilizadas para asignar a una cultura como inferior o superior que otra. Debemos respetar los procesos que cada civilización tuvo. La sociedad precolombina fue sofisticada y compleja. En la actualidad, todo país se rige bajo el documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aseguran a toda persona en el mundo, pero esto es una sola declaración, ya que ni los países los rigen y se anulan como hay conflictos como las guerras declaradas de Estados Unidos, las 2 guerras mundiales y otros que nos hacen más que evidenciar unos derechos temporales. De la supuesta arbitrariedad medieval de los derechos humanos modernos, en la actualidad todo país se rige bajo el documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que asegura que a toda persona en el mundo, pero esto es solo una declaración, ya que ni los países lo rigen, ¿no? Podemos ver acá que varias veces se incumplen esto, en el Perú todavía. Y la Europa civilizada es bárbara, ¿no? El feroz guerrero derrota al culto y refinado ciudadano o aristócrata para acabar siendo influenciado por él. Los organismos simples sobrevivirán a los complejos en la historia del planeta. Lo europeo no es solo occidental, sino oriental. Solemos ver a Europa en la parte final de la línea de evolución que tuvieron las grandes civilizaciones y que por ello debemos ponernos a sus órdenes en lo económico, social y hasta cierto punto cultural. Un oriente civilizado y occidente bárbaro. Nos habla en esta parte del libro de Europa heterogénea y policéntrica. Esto quiere decir que no toda Europa se desarrolló homogéneamente. Y ya, eso sería todo, profesor. Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Mendoza, ¿cuál es la conclusión del equipo con respecto a esta parte del libro del doctor Béjar? Eso no. Eso nos faltó, disculpe, ingeniero. Solo hicimos un resumen del libro. Una sola conclusión que usted considere interesante. ¿Cuál es? De que Europa no es como creemos, ¿no? O sea, no todos los países se ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Disculpe, doctor, no lo escuché. ¿Cuál es la conclusión que el equipo tiene con respecto a esta parte del libro del doctor Béjar sobre los mitos
sobre Europa. A que nosotros tenemos la idea de que es un país civilizado, ¿no? Pero creo que... Porque contradice totalmente el doctor Béjar a lo que estamos acostumbrados a lo largo de toda nuestra historia de que Europa es lo mejor, el centro de la civilización, que acá está desbaratándose. ¿Usted está de acuerdo con esto? No, no, ingeniero. Yo creo que actualmente nosotros debemos seguir un modelo al oriental, ¿no? O sea, un modelo de los países de China, Japón. Debemos seguir el modelo oriental. Ajá. ¿Usted está afirmando eso? No, yo... ¿Cómo es? O como decía José Carlos Mariátegui, la revolución no es ni calco ni copia, es creación heroica de los pueblos. ¿Qué entiende con esto, señor alumno Mendoza? Es que nosotros sobre lo dicho por Mariátegui. Nosotros mismos debemos seguir nuestro propio modelo. Bueno, claro. pues ya, gracias. Ingeniero, Bien, disculpe, ¿se me escucha? ¿puedo dar mi opinión del grupo Sí, J? Mariela. Ya te escuchamos, Mariela. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Víctor. Buenos días, alumnos. Bien. Muy bien. Continuamos muda. entonces. Sí, doctor, tengo un problema de mi laptop, tengo un problema de audio. No me escuchan por la laptop. Estoy conectada también por el celular. Muy bien, muy bien. Adelante. Bien, ¿había alguna observación de un alumno? Sí, ingeniera, ¿puedo acortar algo sobre las conclusiones sobre el libro del grupo J? Muy bien, adelante. Como el ingeniero Ríos nos dice de Mariátegui sobre que cada pueblo debe buscar y acomodarse a una revolución conforme a sus circunstancias y contexto, eso también se apoya en el doctor Héctor Béjar cuando nos dice que la historia está vista desde el punto de vista de Europa, pero esto es como que una falta de respeto a las demás civilizaciones, porque la historia debe ser vista como respetando los ciclos de cada cultura, porque así como hubo una Europa primitiva, acá en América también hubo. Y eso es lo que nos trata de ver el libro en esta parte, que se deben respetar los ciclos de cada cultura, no porque Europa vino cuando ellos estaban más desarrollados, y vino acá a América y vino más o menos como encontró culturas, civilizaciones que recién estaban en formación. Supuestamente más desarrollados que nosotros, supuestamente, pero en la realidad no era así. Claro, en realidad no era así, porque también nos dice cómo ellos nos veían como una civilización simple, pero conforme pasaron los años y en el virreinato, ellos nunca pudieron llegar a dominar la altura, el clima, los riegos, y se quedaron sorprendidos, pero cómo los incas sí pudieron lograr eso. Y ellos, siendo supuestamente más civilizados, no lo lograron. Muy bien, alumno, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar entonces al debate. Sí, para eso vamos a llamar al equipo I. Alumno Chagua Puma, por favor haga sus consultas hacia el alumno Guamán Vilca. Adelante, lo escuchamos. Sí, ingeniera, yo quisiera preguntarle a mi compañero, ya que hemos hablado de los polos de impulsión, desarrollo y eso, ¿qué aspectos no cree él que debería mejorar el Perú para ingresar, ¿no? Para dar inicio, digamos, a un desarrollo económico, tanto social y también cultural, ¿no? Muy bien. Alumno Guamán Vilca, ¿está presente? Yo lo marqué como... Ah, sí está presente. Bueno. Sí, disculpe la tarde. Acaba de ingresar, me pareció. Sí, sí. Bien. Entonces, a ver, por favor, su compañero repita la pregunta. Sí, compañero, ¿cuál cree usted que son digamos, los primeros aspectos que debe mejorar el Perú para entrar, ¿no? Para dar inicio, digamos, a un plan más ordenado, ¿no? En crecimiento económico y también social y cultural, ¿no? Para el Perú.
Muy bien, alumno Guzmán. Bueno, si bien nosotros sabemos que el Perú tiene un crecimiento económico ya debido a la agricultura, a su explotación de sus recursos, sus recursos naturales, pero yo creo que un buen plan sería saber aprovecharlos bien, ¿no? Porque si no, llegará un punto en que nosotros ya dejemos de explotar estos recursos y nosotros ya no dependamos de ello, ya que el Perú siempre se ha convertido ya en un país que depende ya mucho de su explotación, de sus recursos, y pienso que si llega a ese punto ya el Perú no va a empezar a bajar su economía, ¿no? Y bueno, yo creo que para empezar a llevar bien un crecimiento económico debería a dependerse ya de cómo explotarlo bien esos recursos y controlarlos. Además, tiene que también dar mayor énfasis al sector turismo porque es una de las que menor se está dando, ¿no? Eso es lo que pensaría yo. ¿Y qué opina su compañero? Sí, compañero, está bien. Aparte también vemos un problema, ¿no? En el país, que es de la desigualdad. Por ejemplo, vemos que siempre digamos, en cada campaña así, política, de candidatos, ya sea regionales, presidenciales o candidatos locales, hacen la propuesta, ¿no? De que van a hacer una instalación así, digamos, a nivel nacional, ¿no? De una red de agua y desagüe, ¿no? Por lo cual, no tiene, digamos, ese proyecto cuándo culminarse, ¿no? Y a esto sumado más la centralización que se vive, empeora más la situación, ¿no? De diversas familias. Pero como hemos visto el tema de los polos de desarrollo, esto digamos que impulsa, ¿no? A una descentralización, ¿no? De la capital y de otros sectores. Eso es todo, gracias. Bien, pasamos a un siguiente debate. Para eso llamamos al alumno Isaga Cueva, que haga sus consultas hacia el alumno Hurtado Arroyo. Adelante, alumno Isaga, lo escuchamos. Ya. Como vemos, los polos de desarrollo sirven principalmente para que la población se desarrolle, para que tenga una mejor calidad de vida. Y también vemos que el Estado no tiene mucha participación en lo que serían las regiones del país. Entonces, ¿qué medidas podrías, no sé, digamos que proponer para que esta situación se solucione, ¿no? Para que el Estado o tenga más participación o algo más? Bueno, se debe tener en cuenta cada región. Algunos tienen más industria agrícola y otros se dedican más a otras cosas. Lo que va a hacer el Estado es hacer un estudio cada una y ver cómo pueden apoyar a una industria en cada uno, no necesariamente en la misma cosa cada uno. Se puede hacer reuniones o algo para ver cuál sería la manera correcta de hacerlo en cada región. Eso creo que sería una manera eficaz de hacerlo para que la gente de cada región sienta el apoyo del Estado. Bien. Un último debate para luego pasar por el chat a los demás. Alumno Machaca, por favor, haga sus consultas hacia el alumno... No, perdón. ¿Y qué opina el alumno Isaga Cueva? ¿Por qué la pregunta? Faltaba ese pendiente. La pregunta es más bien porque, como vemos, está un poco descuidado las regiones, hay muchos problemas. Y más que todo es los gobiernos. Entonces yo pensaba algo así como que los gobiernos regionales tuviesen más poder, más prioridad de ellos mismos. Me parece que bueno, como decía que parece que el Estado parece que el Estado no se puede hacer abasto pues, con tantas las regiones. Cada región debería, como dice mi compañero, así investigar y proponer, creo que ellos mismos.
Eso sería todo. Muy bien. Hay que recalcarle al alumno madueño que baje el volumen de su música. Bien, para eso vamos a llamar ahora a las consultas por último debate vía micrófono al alumno Machaca Flores, que haga sus consultas hacia el alumno Madueño Ramos. Alumno Machaca, adelante. Lo escuchamos. Bien. En cuanto al tema de los polos de desarrollo que mencionaron, quisiera saber qué propondrían, ¿no? O sea, qué mejoras propondrían ellos, o sea, bueno, mi compañero, para lograr mejorar más aún el desarrollo y qué entidades estarían relacionadas con estas propuestas y obviamente para lograr esas mejorías, ¿no? En cada polo de desarrollo que tenemos. Muy bien, alumno Madueño Ramos, ¿está presente? Alumno Madueño Ramos a la 1. Alumno Madueño a las 2. Alumno Madueño a las 3. Debe ser porque está escuchando a Gianmarco alto volumen. Bueno, no tiene participación. Pasamos la pregunta al alumno Mendoza Trigo. ¿Se encuentra el alumno Mendoza? Sí, ingeniera, disculpe. Sí, me encuentro. Muy bien. Adelante. Creo que mencionaste qué podemos hacer sobre o desarrollar los esto. Ingeniera, mi compañero Madueño dice que ha salido, su internet está mal. Sí, sí. Que le deje entrar, está intentando entrar. O yo respondo a la pregunta. Responda, alumno Mendoza. Sí. Bueno, primero antes de mejorar tenemos que ver las zonas en la cual necesitamos eso, ya que no solamente, ya que aplicaremos muchas cosas ahí, ¿no? Como, por ejemplo, si queremos en la zona de la selva crear una represa, ¿no? Tenemos que primero evaluar la zona y ver que los papeleos sean más rápidos, ¿no? Entonces, para que ¿qué ministerios pueden entrar? Puede ser el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Cultura, también puede ser el Ministerio de Educación, ¿no? Esa sería mi respuesta, profesor. Muy bien, ¿qué opina su compañero, el alumno opositor? Bien, bueno, en realidad esperaba que me comentaras más cosas, pero bueno, lo que yo opino es que, si bien es cierto, tenemos polos de desarrollo en la región sur, centro, norte, en el oriente, ¿no? En la selva. Cada polo de desarrollo tiene cualidades diferentes. Unos destacan más por minería, otros por agricultura, otros por servicios, etcétera, otros por turismo, inclusive. Entonces, no solo es responsabilidad del gobierno central, también debe haber un trabajo articulado con el gobierno regional y los gobiernos locales si se busca trazar alguna política, ya sea económico o social, ¿no? Para que desarrollen aún más y que tengan mayor beneficio para los pobladores de esa zona, de los alrededores de ese pueblo de desarrollo. Ahora, tiene que ser políticas específicas porque no podemos trazar una política general que aplique a todo el Perú, porque, como hemos dicho, cada polo de desarrollo es diferente. Entonces, tiene que ser medidas particulares y orientadas a la mejora de cada región. Y también debe haber una integración. En ese sentido, creo que ya por parte del gobierno, en coordinación con todas las regiones, deberían trazar un plan de mejorar el tema de la infraestructura vial, los medios de comunicación, para que de una forma estén integrados todas las regiones, de una mejor forma, ¿no? Actualmente existen medios de comunicación, carreteras, ¿no? Pero creo que eso no es suficiente aún, ¿no? Uno para llegar, por ejemplo, a la selva tiene que hacerlo por lancha o por avión, ¿no? Entonces creo que debemos dar un paso más, ¿no? Esa sería mi opinión. Muy bien, alumno Machaca. Pasamos, Víctor, entonces a la ruleta, ¿te parece? El resto de alumnos por el chat. Víctor, ¿me escuchas? Sí, Mariela. Ya, perfecto, Víctor. Me estaba asustando.
No está con el micrófono apagado. Bien. Pasamos a la siguiente sustentación. El resto de alumnos por el chat, atentos. El equipo C. Muy bien, el equipo C va a ser el vocero el día de hoy, el alumno Lizarme. Lizarme Silvera. ¿Alumno Lizarme está presente? Presente, ingeniera. Voy a decirle a mi compañero que me ayude compartiendo pantalla. Perfecto. Muy bien, alumno. Adelante. ¿El alumno Manzano está presente? ¿No? Manzano no está presente. Malco Gómez, Tampoco. Farfán Chuquimamani. Tampoco. Ellos tres son los que faltan. Muy bien. Bien, entonces la pregunta por el chat la pasamos a otro compañero, por favor, atentos. Al alumno Polo Glass, por el chat, por favor. Ya, señor Lizarme, tiene 15 minutos para su exposición. Ya, está bien, ingeniero. Voy a comenzar con la exposición. Voy a hablar de los polos de impulsión de desarrollo en el Perú y los polos exteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Problemática. El Perú está a miras del bicentenario. Por ello es necesario identificar cómo se están gestionando los actuales polos de desarrollo nacionales, no solo en Lima, sino en algunas de las regiones más importantes del país. También resulta necesario estudiar cuáles van a ser los polos de desarrollo que van a tomar mayor relevancia después de la pandemia. La minería representa el 10% del PBI nacional, por lo que resulta necesario estudiar el papel que juega en la evolución económica del Perú. China actualmente ha tomado gran relevancia en la economía mundial, por ende se debe reconocer cómo este país influye en el Perú como polo económico externo. Siguiente diapositiva, por favor. Problemas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se están gestionando los polos de desarrollo actualmente? Siguiente, por favor. Lima concentra las principales zonas industriales y financieras del Perú, ya que no existe una correcta expansión territorial. Esto crea problemas cotidianos, siendo el de mayor relevancia la congestión vehicular, que todos la sufrimos. Esto deriva en más problemas, como el mayor gasto de tiempo y dinero. Por ello, existe la necesidad de la descentralización. El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en 2013 planteó que la descentralización industrial no solo se debía dar en Lima metropolitana, sino también hacia el interior del país. Las regiones del sur, como Cusco y Arequipa, son las que vienen impulsando y potenciando su competitividad en actividades que aseguran su crecimiento, como el gasoducto, la petroquímica, el proyecto Majes-Sihuas, el teleférico de Choquequirao y la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. En base a esto, vamos a proceder a analizar el proceso de descentralización de algunas regiones. Siguiente diapositiva, por favor. Pisco. Esta provincia de Ica viene impulsando su crecimiento industrial, lo que genera mayores ingresos para la región Ica. En el año 2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones invirtió la suma de 1.758 millones en proyectos de infraestructura de transportes. Entre ellas está la autopista que conecta Chincha, San Andrés y Guadalupe. Estas obras van a beneficiar al sector del empleo, ¿no? Aproximadamente a 2.500 personas en lo que respecta a tiempo y seguridad. También otra obra importante que se tiene es el aeropuerto de Pisco, que va a atender a
a un aproximado de 400.000 pasajeros al año. Y otra obra importante, también tenemos el terminal portuario de San Martín. Siguiente diapositiva, por favor. Arequipa. Es una región que tiene constante desarrollo y además atrae inversiones. Hoy en día, Arequipa se convirtió en una ciudad de oportunidades, ya que muchos jóvenes profesionales salen de Lima para trabajar en esta región, que ofrece buenas ofertas laborales como la minería. Esto se refleja en lo mencionado por la agencia andina, ¿no? Que nos dice que el índice de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Arequipa creció a un ritmo promedio anual de 5.8% entre 2003 y 2013. Asimismo, el crecimiento económico de esta región se refleja redundando en el crecimiento de hasta un 60% en los ciudadanos de clase media, y la población económicamente activa ascendió en un 95%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la carretera central es el principal beneficio de las regiones de Junín, Huánuco, Pasco y parte de la selva. Este es un proyecto esperado desde hace décadas, que tendría beneficios como la agilización de alimentos, que en su mayoría vienen del centro del país. Con ello se hará un flujo de mercancías con menores costos en transportes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora para hablar de las regiones excluidas. El gobierno debe buscar, de la mano del sector privado, impulsar las inversiones en las ciudades del interior del país, para que éstas funcionen como polos de desarrollo regional, en donde se aprovechen las oportunidades de inversión. Para lograrlo, se debe identificar los potenciales en cada una de las regiones, y después de identificar estos potenciales, se deben desarrollar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasamos al siguiente problema. ¿Cómo China, como polo de impulsión económica externa, ha influido en el Perú? Los polos de impulsión de desarrollo económico exteriores son el resultado de una mezcla entre la inversión del capital extranjero y las condiciones para la generación de empleo. Ahora, bien, estos polos exteriores afectan de mayor manera a los países con los cuales tienen tratados de comercio, y estos pueden tener tanto efectos negativos como positivos en la economía de estos países. El Perú tiene tratados de libre comercio con grandes potencias, ¿no? Entre ellas está China, la cual ha tomado un rol protagónico a nivel mundial en su economía. Es un gigante comercial y sigue creciendo, ¿no? Y tal parece que va a desplazar hasta Estados Unidos como la primera potencia económica del mundo. Para Perú, la región Asia-Pacífico es fundamental, y China juega un rol clave, pues este país es una aspiradora de materias primas que necesita para alimentar su maquinaria industrial y satisfacer la necesidad de sus consumidores. Este país cuenta con cada vez más poder de compra, ¿no? Sin embargo, también sería importante resaltar que China ha contribuido de manera importante en el crecimiento económico del Perú, pero también tiene consecuencias negativas, ¿no? Un ejemplo sería la oferta de sus productos a precios sumamente bajos, lo cual genera muchas veces en el consumidor peruano una preferencia de estos productos, que si bien no son de muy buena calidad, dan soluciones temporales, desplazando a los productos nacionales y produciendo efectos negativos en nuestra economía interna. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué debe significar para el Perú ser un país desarrollado?
Bueno, ¿no? Es muy fácil decir que queremos ser un país del primer mundo, sin antes haber definido qué significa eso para los peruanos. La mayoría de la gente puede pensar que ser del primer mundo es ser como Estados Unidos o uno de los países europeos. Y ahí hay un problema de visión, porque ese primer mundo está integrado por países que no han sabido administrar su desarrollo. Esto se ha hecho notar no solo por la crisis financiera internacional, sino también porque varios de ellos han sobrepasado el límite en el que la riqueza proporciona bienestar. La gente tiene que comer, pero come de más y es obesa. La gente tiene trabajo, pero conseguir más dinero se convierte en el objetivo de su vida. Y así su rutina se vuelve una especie de neurosis. Son sociedades donde la razón de ser del consumo es el consumo mismo y no el cambio para otras cosas. Ser un país del primer mundo no significa ser como ellos, sino vivir en una sociedad en la que el bienestar se retroalimenta y llega a la mayoría. El gran error está en pensar que el modelo hacia donde queremos llegar como país ya está dado y solo hay que correr y correr para llegar hacia él. El Perú debe alcanzar un modelo propio en base a sus potenciales y debilidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Realmente la minería es una vía importante para el desarrollo económico en nuestro país? Y la respuesta ya está definida, ¿no? Es un sí, porque juega actualmente un papel importante en nuestro PBI. El Perú es una de las economías con mayor crecimiento a nivel latinoamericano. Esto se debe a la extracción de metales y minerales que se da en nuestro territorio. Nos encontramos en el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata y en segundo en la producción de cobre. Y como dije, por estas razones el sector minero desempeña un rol importante en la economía. Si la minería en el Perú se maneja de manera eficiente y responsable, puede traer grandes beneficios al Perú. Y si no es así, genera problemas. El principal problema es la minería ilegal. Este perjudica al medio ambiente, a la economía, a la sociedad y repercute en la salud de las poblaciones que se encuentran cerca de estos enclaves mineros, ¿no? En el Perú la minería ilegal ha destruido más de 50.000 hectáreas de bosques en la región selva. También sabemos que la minería ilegal no tiene un adecuado desecho de sus remanentes, ¿no? Y eso termina generalmente en los ríos. Eso también genera un problema ambiental. El dinero que se pierde por la minería ilegal son más de 2.000 millones de soles al año. Pero esos son los problemas, ¿no? Pero, ¿qué beneficios puede traer la minería si se gestiona de forma responsable? Miles de empleos generados por la actividad extractiva. Capacitación del personal que va a la mina. Los impuestos que se recauda de la minería, que son alrededor del 33% de las ganancias. Si se gestiona bien estos impuestos, se pueden gestionar obras o grandes proyectos nacionales. Y también otro beneficio es el mejoramiento de los caminos cercanos a la mina, la red de energía y la modernización de las comunicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí creo que me ha olvidado agregar un problema, o ha habido un error en compartir las PPTs y nos falta un problema, que es los polos de desarrollo se vieron afectados por la pandemia. ¿Qué sucederá luego? El mundo del futuro va a ser completamente diferente. Las empresas están recalculando. Hay una reorganización de la geografía económica para depender menos de las manufacturas importadas. Tendremos que volver a recurrir a la regionalización y a la integración regional, ya que seguramente las cadenas globales se constituirán en torno a 3 polos: las Américas, Europa y Asia-Pacífico. Esto por citar a Alicia Bercena.
Entonces, ¿cómo podemos predecir el comportamiento de los polos de desarrollo durante la pandemia y post-pandemia? Una pista es el uso creciente de las energías renovables. Este se aceleró en los últimos años, en medida en que los costos de producción disminuyeron y las tecnologías avanzaron. Las innovadoras soluciones para generar más y mejores fuentes de energía renovables en el planeta y la inversión en energías más limpias a nivel global podría llegar a los 10.2 billones de dólares, ¿no? En el Perú esto se ha ido desarrollando de manera silenciosa en las zonas altoandinas, donde podemos ver que hay casas que ya usan paneles solares para generar energía eléctrica, ¿no? El ambiente lejano se vuelve un entorno donde este entorno sería adecuado para generar una energía limpia. Sin embargo, el mayor polo de desarrollo en el Perú se generará a partir de la tecnología, específicamente de la parte de la producción más que del mismo producto. A nivel nacional, para el desarrollo tecnológico se requiere de personal profesional y técnico. Se necesita de la construcción de instalaciones. La empresa, como un lugar físico, genera en su entorno, lugares de venta de comidas, y las personas utilizan diferentes medios de transporte para llegar a él. Sin embargo, la elección de este tipo de empresas como futuro polo de desarrollo surge ante la necesidad de productos de necesidad masiva. Por ejemplo, ahora último, la fabricación de respiradores artificiales requiere de diferentes partes mecánicas, de profesionales técnicos para su diseño y armado. Este entorno genera un ambiente de desarrollo donde en este caso la sociedad se ve beneficiada y en retribución las condiciones de fabricación tienen un ascenso creciente. Ahora sí pasamos al análisis del libro Metas y mitos del milenio del doctor Héctor Béjar. Entonces, en el primer capítulo se divide en 3 escenarios, ¿no? Que es Atena, después tenemos a Wildenstein y el tercer escenario va a ser nuestro país. Para explicar el primer escenario, se habla de Sócrates, del mundo de las cavernas, ¿no? Cómo no vamos a poder tener el conocimiento absoluto y último si solo miramos sombras y no salimos de esta caverna. También el libro habla de la diferenciación que hay entre los sofistas y Sócrates. Los sofistas aseguran que no existen las verdades universales, sino solo las de cada uno. Mientras que para Sócrates, el bien y la justicia son esencias universales que pertenecen al mundo de la luz. Esta controversia termina, como ya todos sabemos, con Sócrates tomando la cicuta, ¿no? Después de ser juzgado. Después también se habla de Kant, que este sostenía como Sócrates que no poseemos la verdad absoluta, que el conocimiento se limita a la experiencia, donde el fin en sí mismo tiene que ver con todos los seres humanos. Después pasamos a un segundo escenario, ¿no? Que es Wildenstein. Este escenario se da en un contexto de que ya está terminando la Segunda Guerra Mundial y Alemania está a punto de caer. Y entonces Heidegger, el filósofo, lanza un discurso sobre la pobreza. Y ahí dice una frase, ¿no? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la derrota de Alemania? Y para este discurso, Heidegger recuerda a Hölderlin, un poeta alemán. Y cito, ¿no? Nos hemos vuelto pobres para llegar a ser ricos. Construir una civilización basada en el despilfarro y la dominación del rico sobre el pobre y el varón sobre la mujer. Entonces, pero como estos no eran filósofos sino sofistas, creían que la felicidad equivale no al mayor bienestar para el mayor número,
sino a una montaña de bienes materiales para un número privilegiado. Lo que se tiene que hacer es equiparar la pobreza con la riqueza del espíritu. Pero, ¿qué es el espíritu en la metafísica? Es sabiduría y la sabiduría es virtud. Bueno, finalmente nos remontamos a un último escenario, ¿no? Específicamente a Lima, Perú, una ciudad grande y tumultuosa, una ciudad grande y tumultuosa, que en el mundo es señalada por su pobreza extrema. Y ahí también en el libro nos hacen reflexionar acerca de una propaganda, que es la de Mercedes-Benz. Y la propaganda dice, ¿no? Hecha para que usted domine el polvo y los demás lo muerdan. Este tipo de riqueza está hecha para que los pobres muerdan el polvo. Los que muerden el polvo son funcionales para la riqueza, que es del tipo Mercedes-Benz. Que sin pobreza no existiría la riqueza basada en objetos materiales. También nos habla del estudio hecho por Rowntree, ¿no? En la cual se quería identificar a los pobres para que estos no causaran problemas a los ricos. Y se identifica dos tipos de pobres, ¿no? Los pobres dignos y los pobres no dignos. A los primeros, a los dignos, se les asigna ayudas sociales y demás para que estén tranquilos, y a los no dignos se los castiga con represión y cárcel y demás, ¿no? Hay otro, también se habla del estudio de Berigné, que formuló un informe para la reina de Inglaterra, que estaba basado en 4 gigantes: la miseria, la sociedad, la necesidad y la desocupación. Este informe sirve para que Inglaterra pudiera superar la pobreza que había sufrido a lo largo de 50 años, ¿no? Este informe está basado en el respeto de igualdad y derechos. Pero la respuesta de los poderes mundiales de esa época operó en 3 planos: en lo ideológico, en lo académico y lo ideológico. Y todo esto se terminó en el resurgimiento del capitalismo, ¿no? Luego pasamos al capítulo 2, a la pobreza en la cumbre de Copenhague. En este capítulo el autor expone el fracaso de las metas políticos sociales planteadas por las redes internacionales en la cumbre de Copenhague, principalmente disminuir la pobreza y disminuir las brechas. Finalmente pasamos al capítulo 3, que es metas y mitos del milenio. Aquí el autor critica y cuestiona los objetivos de la cumbre del milenio organizada por la ONU. Y se trata de 8 objetivos concretos, ¿no? Erradicar la pobreza y el hambre, lograr la universalización de la enseñanza primaria, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, combatir la infección por el virus de autoinmunodeficiencia humana, el VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En resumen, algunas se cumplieron parcialmente y las otras aumentaron hasta el día de hoy, ¿no? Luego, siguiente diapositiva, por favor. Luego pasamos al análisis del siguiente libro, ¿no? Que es La cultura de la indiferencia, ciudadanía y multiculturalidad. El capítulo 1, que es el Estado-Nación. Estado-Nación es igual a Estado homogéneo, nos plantea una pregunta. ¿Está el Estado-Nación en crisis debido a la abundancia de formas políticas? Según John Wasiti, no, debido a que antes que el Estado está la nación, y antes que la nación, el nacionalismo. Con esto se refiere a que, de ser posible una crisis, esta tendría su causa en el nacionalismo, ya que esta es la base de la nación y por ende también del Estado, el cual resultaría ser un instrumento cuya función es nacionalizar. Ahora surge otra pregunta, ¿no? Si el nacionalismo precede a la nación, ¿cuál es su causa?
Según Gellner, esta se dio como producto del industrialismo. Además, postula que la nación podría ser un efecto de la modernidad. Para él, las personas habrían buscado la manera de satisfacer una necesidad social, la de homogeneidad. Tras esto, ¿son las sociedades modernas homogéneas? La respuesta es claramente no. Según Joe Stuart Mill, para que un Estado sea homogéneo, tendría que haber fronteras entre los distintos grupos que lo conforman o una asimilación coercitiva. Hay casos que contradicen lo postulado por Mill, en que los derechos son elemento fundamental de la identidad y por ende del nacionalismo. Por medio de estos derechos es que se da una libertad individual a las personas, la cual está vinculada con la pertenencia a un grupo, el nacional, lo cual da paso al nacionalismo. Pasando al capítulo 2, se habla de los términos interculturalidad y multiculturalidad, ¿no? Da dos definiciones. Multiculturalidad se refiere a la pluralidad de las culturas que coexisten en un mismo espacio, que no tiene por qué ser una región o países, sino que puede ser un mismo equipo de trabajo, una empresa o incluso un hogar. Pero estas no están necesariamente comunicadas unas con otras. En este sentido, dicha convivencia de distintas culturas da lugar a choques o conflictos que en algunas ocasiones provoca que una de esas culturas sea la dominante y la otra la oprimida. La otra definición es la de interculturalidad, que dice que la convivencia de dos o más culturas dentro de un mismo espacio, pero con una diferencia crucial, incluye la expresión, interacción y comunicación entre ellas para enriquecerse entre sí. El carácter de una sociedad intercultural es abierto, imparcial y respetuoso. Por tanto, el concepto de multiculturalidad simplemente expresa una realidad, la de la existencia de dos o más culturas en un mismo lugar, que pueden enfrentarse entre sí. La interculturalidad, por su parte, se manifiesta en el momento en que dos culturas se comunican entre sí y aprecian las diferencias que puedan haber. Bueno, en el capítulo 3 más que nada nos da definiciones, ¿no? También nos da definiciones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la propiedad, de la igualdad, de lo privado, lo social y lo público. También se nos habla de las guerras justas e injustas, ¿no? Que según Agustín de Hipona, solamente deberían existir guerras justas. Estas guerras deberían buscar el bien común. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Me estoy pasando con el tiempo, creo. Conclusiones. Los polos de desarrollo regionales se han gestionado con capital privado. Se ha generado aumento de empleo, flujo económico y una mejor calidad de vida en las regiones Ica, Arequipa y centro del Perú, especialmente. Otra conclusión es, si bien China ha generado beneficio económico al Perú a través de sus relaciones comerciales, siendo un gran importador de materias primas nacionales, también ha generado consecuencias negativas, como la inserción en nuestro mercado nacional de sus productos que, si bien no son de muy buena calidad, son baratos y muchas veces desplazan a los productos nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. El Perú debe definir su propio concepto del significado de ser un país desarrollado, para después, en base a eso, establecer un modelo propio de gobierno. La otra recomendación sería, una minería responsable podría generar un gran desarrollo económico en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, las recomendaciones, ¿no? Generar polos de desarrollo en las regiones donde hay mucha informalidad y no hay empleo. Hay que ser cautelosos en las decisiones que tomamos como consumidores. Otra recomendación es, el concepto de país desarrollado
debe surgir de nuestros potenciales y necesidades, no de imitar otros países. Y por último, una adecuada labor fiscalizadora por parte del gobierno central para obtener una minería responsable. Eso sería todo. Gracias. Bien, pasamos al debate. Para eso llamamos al alumno jurado Mario del equipo G. Alumno jurado puede hacer sus preguntas hacia el alumno Cosío Quispe. Adelante, lo escuchamos. Listo, gracias, ingeniera. Bueno, bueno, compañero, ¿no? Sabemos que existe un polo de desarrollo también en provincias, ¿no? Entonces, ¿por qué estas no tienen un desarrollo igualitario? Hablando en lo que son provincias nada más, no con la capital. Bueno, yo creo que, pensando de manera general, algunas provincias tienen mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, las que están en el centro tienen mayor minería y por ende es más atractivo para el sector privado y para los inversionistas. Por eso también es que hay como aeropuertos pequeños en esa zona y son privados. O sea, los inversionistas tienen el suficiente capital para hasta hacer un mini aeropuerto ahí. Entonces, esa parte es más atractiva, ¿no? Los minerales. A comparación de otras, ¿no? Como el turismo y, no sé, la agricultura. A eso. Creo que eso responde a tu pregunta. ¿Qué opina su compañero opositor, alumno jurado? Estoy totalmente de acuerdo, ingeniera, ya que, como vemos, existen regiones, ¿no? Donde el polo de desarrollo minero genera mucho más ingreso que una región en donde económicamente más se basa en lo que es agricultura o turismo, como ganadería también, ¿no? Entonces ahí vemos los principales, las brechas, ¿no? Entre estas provincias, ingeniera. Esa es mi respuesta. Muy bien. Entonces pasamos a las consultas del alumno Justiniano Buiza hacia el alumno Farfán Chuquimamani. Adelante, alumno Justiniano, lo escuchamos. Bien, bueno, respecto al libro del doctor Béjar, Metas y mitos del milenio, bueno, hay una parte donde explica, ¿no? La reunión de los jefes de Estado y plantean objetivos. Uno de ellos era el de la educación. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué opina respecto a esa meta, ¿no? De la educación, si es que en el Perú se está implementando correctamente o, dado el contexto actual también, ¿no? Si es que estamos cumpliendo ese objetivo, esa meta, que obviamente ya pasó, ¿no? El tiempo en el que debimos haberlo hecho, pero creo que el objetivo sigue en pie. Muy bien, ¿qué opina el alumno Farfán? ¿Se me escucha? Sí, adelante, alumno. Ok, como tenía problemas para ingresar. Es cierto, la educación en las últimas décadas o en los últimos años ha sido uno de los sectores más golpeados o dañados a nivel nacional. Sin embargo, la educación como gestión del gobierno necesita ser repotenciada. Y creo que este gobierno, este actual periodo, lo ha intentado. No con muchos éxitos o con muchos frutos, pero ahí está su intención. Sin embargo, como ciudadanos deberíamos deberíamos tomar un papel de conciencia, de ser autodidactas. En cuanto a la parte económica de la educación, hay muchos fondos, hay fondos desde el Estado. Y ahora si nos vamos al sector privado, si lo relacionamos con pueblos de desarrollo y tomando como ejemplo las mineras del anterior caso, del anterior debate, en pueblos, por ejemplo, acá cercanos a Cusco, que es de Chalhuahuacho, hay una minera que es Las Bambas, se puede crear un polo de desarrollo donde en ese ambiente
no solo se crea sector comercial, sino también la misma minera impulsa que la municipalidad cree postas, colegios, escuelas. Entonces, eh, en general, la educación necesita una mayor gestión y, y- y de ambos necesita de la parte del Estado y del sector privado. Muy bien, ¿qué opina su compañero opositor? Bien, sí, estoy de acuerdo con mi compañero Farfán, ya que considero que debería haber una mayor inversión en el sector de educación, ya para tratar de llegar a todos, ¿no? Y bueno, en el contexto actual, ya que mayoritariamente la educación se está dando de manera virtual, esto no está ahí. Considero que no llega totalmente, ¿no? A todo, a toda, a la mayor cantidad de gente. Entonces esto hace que tengamos un estancamiento en el nivel educacional. Y bueno, creo que a nivel de Latinoamérica incluso somos uno de los países que menos inversión en educación tiene. Y bueno, como diría, ¿no? Como dice en el libro del doctor, si es que esto no se soluciona, pues esas metas se van a convertir en mitos, ¿no? Del milenio. Bueno, esa es mi apreciación, ingenieros. Gracias. Muy bien, perfecto. Pasamos entonces a las consultas del alumno Picoy Maximiliano y el alumno Lizarme Silvera. Adelante, alumno Picoy. Bien, buenos días. Pregunta al compañero Lizarme es, ¿qué opina acerca, o en todo, una opinión y una solución al centralismo que tenemos aquí en Lima? Mayormente casi hay polos, por ejemplo, que son centro de Lima, en las cuales se concentra la mayor cantidad de trabajo, de empleo. Es por eso, efectivamente, que en algunas carreteras de aquí de la ciudad se genera mayor tráfico a comparación de otras carreteras, como el ejemplo de aquí, por donde yo vivo, que es en Ate, que es un poco más libre el tráfico. Y yo creo, ¿no? Que en parte esto es, y en hora punta más que nada, por la mañana, dado que a las personas salir a su trabajo y obviamente casi todos van hacia una misma zona por el centralismo, es que se genera esta gran acumulación de carros. Entonces, como dije al inicio, ¿qué opinas sobre esto y cuál sería una solución frente a esto? Ah, bueno, mi opinión sería, y en mi opinión nosotros tenemos que jugar un rol importante, ¿no? Porque para descentralizar es básico la generación de nuevas infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, si queremos potenciar regiones como la región Ica o aledañas a Lima, necesitamos que de estas regiones se pueda llegar rápido a Lima, a la construcción de trenes, en pocas palabras, acortar las distancias. Una vez acortar las distancias, a comenzar a descentralizar el Estado, a que no todos los poderes y todas las gestiones se tengan que realizar en Lima, ¿no? Sino que ya se pueda descentralizar eso. Esa sería mi respuesta, compañero. ¿Qué opina el alumno Picoy? Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Ese es un tipo de solución personal. Algo que yo puedo agregar y que quisiera agregar también es hablar un poco acerca del plan de gobierno que fue en la época de Susana Villarano, que fue el plan 2020-35, en el cual consistía más que nada descentralizar Lima, ¿no? Los flujos de pasajeros hacia el norte. Y era la creación de zonas industriales y que iba a ser en Ancón, que iba a ser también en Lurín y en Huachipa. Pero bueno, que lamentablemente esto se dejó en simplemente propuesta, ¿no? Al final, en el siguiente periodo de Luis Castañeda, no se tocó el tema y hasta ahora también no se ha retomado el tema. Pero sí sería bueno, ¿no? Que simplemente y que se, más que nada que se descentralice estas industrias, que no todo sea tanto en centro de Lima como por ejemplo en el norte, sino que se generen también otros.
Ya, Mariela. Bien, creo que se le fue el internet al alumno. No lo llegué a terminar de escuchar, pero bueno. No, ingeniera, dije que ya había terminado, no sé si me escuchó esa parte. Ya, a ver, muy bien. De repente mi internet está un poco fallando. Muy bien, alumno, muchas gracias. Pasamos a la ruleta, Víctor, ¿te parece? Nos queda corto el tiempo. Sí. Esta vez vamos a acotar el tiempo de sustentación. Alumnos, máximo 12 minutos. Sí, por favor, indicar las partes, el análisis de cada diapositiva. No lean la diapositiva, resúmanla con sus propias palabras. Bien, equipo B. En el equipo B, el alumno Vidaurre va a ser el vocero el día de hoy. Sí, Alumno Vidaurre. sí me encuentro. Sí me encuentro. A ver, un compañero que proyecte, por favor. Yo voy a proyectar ingeniero un rato, estoy entrando con... Claro. Bueno, buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a poner sobre justo los temas, los ítems 14 y 15, que son los del los polos de impulsión de desarrollo en el Perú. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Lo principal es, el primer problema es ser por qué en el Perú los polos de desarrollo no causan impacto en la población. Como antecedente podemos ver que en los últimos gobiernos de cada mandato se realizan estrategias, se han realizado algunas estrategias orientadas al desarrollo económico del país, que generan, que supuestamente están para generar un impacto económico un impacto sobre la población, pero tratan de mejorar en todo sentido su calidad de vida, aunque esto tal vez por otros aspectos como la corrupción y eso no se ha logrado. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros principales objetivos son los presentes, que es reconocer en qué caso los pueblos de desarrollo han favorecido. Como nosotros sabemos, los pueblos de desarrollo pueden significar una gran mejora para la calidad de vida de los pobladores, de la población en sí, y en el caso de Perú no es una excepción. Y como segundo objetivo podemos decir que reconocer los factores que no permiten que los pueblos de desarrollo cumplan con su función, que es la principal, que es desarrollar el impulso económico. Como el marco teórico podemos ver el primero, que es sobre la minería, semáforo minero, sobre los polos de desarrollo mineros en el sur. Podemos ver que eso principalmente en el 2018, hace 2 años, según el MEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, se puede ver como un repunte en la confianza a las empresas para continuar invirtiendo en el país, que tanto el canon minero es la minería es lo principal, una actividad económica principal en el Perú, y con la existencia de minas en el sur es lo más importante. Otro que también podemos ver es el canon minero, que como todos sabemos la participación de los gobiernos locales, que son las municipalidades, las gobernaciones, para producir la explotación económica de los recursos mineros. Siguiente, por favor. Bueno, como punto de análisis vamos a hacer sobre el caso de Cerro Verde. Este caso de Cerro Verde es un polo de desarrollo que se ubica en la macrorregión sur, exactamente en la región de Arequipa. Es un polo de desarrollo que trata de mejorar la calidad de vida de los pobladores. Está encontrado en operación por más de 27 años. Que también que tiene bastantes proyectos, los cuales tratan de impulsar. Que tiene como un gran potencial ese polo de desarrollo. Sin embargo, en la realidad, a pesar de ya prácticamente 30 años, no ha habido tal impacto, no ha habido tal avance. A pesar de todo lo anteriormente dicho sobre el canon minero, Cerro Verde sigue estancado, como podemos ver durante muchos gobiernos. Se puede ver también del gobierno de Ollantumala, que en la región de Arequipa también tuvo un problema que hasta ahora persiste, que es el de Tía María.
La verdad que Ollanta trató de inaugurar una ampliación de operaciones, tratando de invertir casi 5 millones de dólares. Igual, no poco o nada se logró avanzar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y podemos ver un poco de plano, y también podemos ver justo en la parte derecha, podemos ver el tema del plan 2035, que también fue uno de los tantos que habló grupos anteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como conclusiones, las tres conclusiones principales están ahí, que es que es la ley que respalda esos manejos de los impuestos a favor de la minería Cerro Verde, que se debería utilizar para poder aportar en el desarrollo de Arequipa. O sea, en resumen, se debe tener una mayor rigurosidad y un mayor control económico para potenciar a Cerro Verde, ya que con un polo de desarrollo podría significar un gran avance, no solo para la macrorregión sur del país, sino en sí para todo el Perú. Lo triste de esto es que prácticamente por malos manejos, a pesar de todo, Cerro Verde ha aportado poco o nada, como dice la segunda conclusión, o casi, o poco, no aporta simplemente. Y lo único que hace al revés es perjudicar la calidad de vida de los pobladores, ¿no? Porque tanto esto, bueno, la minería produce contaminación a los pobladores. Siguiente, por favor. Bueno, y como recomendaciones, ahí tenemos nuestras tres recomendaciones principales, que principal es que se debe considerar la modificación de las leyes, porque a pesar de esto, no, porque por eso es que Cerro Verde en cierta manera se aprovecha y logra avanzar, logra seguir contaminando sin provocar un avance macroeconómico en la región sur. Y bueno, nuestras dos siguientes conclusiones son que Cerro Verde debe considerar aportar al sector de salud, por los daños que produce la economía hacia las personas, y también que se debe evaluar cuánta contaminación genera Cerro Verde. Siguiente, por favor. Ya, bueno, el siguiente problema tiene que ver con los polos de desarrollos externos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, en los antecedentes podemos ver que el Perú ha tenido relación con los polos exteriores de desarrollo desde hace muchos años, específicamente desde la época del virreinato, donde se producía la exportación e importación con la corona española. También podemos ver sobre el guano de las islas, que es la principal fuente de ingresos en el Perú una vez consumada la independencia en el siglo XIX. Luego también, entre otras cosas, podemos ver que el comercio de lana, el desarrollo que se originó principalmente en Arequipa, que fue su centro comercial, la caña de azúcar, el salitre también, que apareció luego de la sobreexplotación del guano, que ya no quedó prácticamente nada. El mineral que se ubicaba en la zona sur del Perú de esos tiempos, porque ahora es Chile. Bueno, hasta el final también podemos ver lo de la minería otra vez, ¿no? Que es hasta que finales del siglo XIX, que la minería peruana estaba orientada principalmente a la extracción de metales preciosos. Pero la demanda, ante la creciente demanda de cobre, el precio del cobre se alzó bruscamente y eso permitió también un avance en la minería peruana. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos son lo que están ahí. El principal, que es uno muy simple en su reacción, entender cómo se dan las relaciones con polo de desarrollo exterior y también ver las ventajas que tiene la comunicación en tratados con polo de desarrollos exteriores. Siguiente. Bueno, marco teórico, el primero que hemos puesto es el TLC, que como todos sabemos es Tratado de Libre Comercio, un acuerdo comercial vinculante entre dos o más países, en la cual se acuerda la concesión de preferencias arancelarias mutuas. Y lo que sí quiere decir la reducción de barreras entre comercio entre dos países. Y con eso favorecer el acceso a nuevos mercados. También podemos ver la política exterior del Perú. Podemos ver los principales objetivos estratégicos de la política exterior en Perú, que son 5.
El primero es los ciclos. Promover un clima de paz y seguridad a nivel mundial, promover el respeto de los derechos humanos. Lo otro tiene que ver con los procesos de integración política, social, económica y física. En prácticamente todos los niveles, tanto subregional, regional y en sí en todo el planeta. Impulsar activamente el desarrollo sostenible, que es la región fronteriza del país, y fortalecer una diplomacia nacional que promueva y defienda los intereses permanentes del Estado. Siguiente, por favor. Bueno, en el análisis hemos analizado, nos centrado principalmente en lo que hablé primero, que es los tratados de libre comercio, que han traído beneficios, que están prácticamente, aunque parezca mentira, no solo tienen que ver con el tipo comercial, sino también más que todo en el aspecto económico, ya que en prácticamente todos los casos reduce las barreras arancelarias, no arancelarias. Eso permite un mayor comercio una mayor exportación e importación y posiblemente agilizar los trámites para eso. Aunque no, sin embargo, eso no ocurre con todos los sectores de la economía. Algunos países grandes que son los principales ahora, como Estados Unidos, China o el famoso, el bloque de la Unión Europea, son tres de los principales socios comerciales que tiene el Perú. Los acuerdos comerciales son beneficiosos para los consumidores peruanos, porque la reducción de los aranceles de importación tienen acceso a una mayor variedad de bienes finales y prácticamente a precios más baratos. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, tenemos 5. La principal es la relación con los pueblos de desarrollo exterior es un tipo de comunicación y cooperación para generar desarrollo y principalmente para que satisfagan las necesidades, ¿no?, de los pueblos de desarrollo internos. También podemos ver que la civilización humana ha desarrollado lazos y tratados de comercio y mutua ayuda. También, entre otras cosas, también podemos ver que con el contexto de la globalización de los últimos ya 20 años, aproximadamente, el avance de las relaciones con pueblos de desarrollo es algo que va a ir creciendo, ya que ahora con la ayuda de tecnología existen medios idóneos para su libre desarrollo. En recomendaciones podemos ver de ese problema. Podemos ver lo principal, que no contamos con una industria desarrollada en el Perú, a pesar de que muchas veces se han presentado oportunidades en la historia. Y eso nos prohíbe convertir en un país productor, ¿no?, que es algo a lo que debemos aspirar. En los tratados de libre comercio, otra recomendación sería en los tratados de libre comercio evitar que prácticamente el otro país firmante saque provecho del acuerdo, ¿no? Ya que eso podría tener algunas consecuencias perjudiciales al Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, problema 3 tiene que ver con el desarrollo general de la economía peruana. En antecedentes hemos visto sobre la época precolombina. Desde ahí se ha visto la manera de sobrevivir a base de un cierto sistema que no solo económico, sino también social, que ha estado principalmente basado en la agricultura y la ganadería. Como planteamiento de la problemática, por acá podemos ver que hemos encaminado nuestro desarrollo y según lo que se nos olvidó, esto ha dado una sociedad clasista y en cierta manera en el Perú no una verdadera nación. Siguiente, por favor. Los objetivos ahí son 2, los principales. El objetivo principal va a ser analizar principalmente el desarrollo económico que ha tenido el Perú y analizar los principales hechos que han sido relevantes en el desarrollo económico del Perú. Como marco teórico, como primero podemos ver el contrabando que existía en América. El contrabando en América ha existido desde la época colonial, principalmente en el puerto del Callao. Como todos sabemos, los españoles al inaugurar el puerto del Callao, también la corona española hizo un acuerdo de monopolio solo entre el Virreinato del Perú y la corona española. Eso provocó que la aparición de los famosos corsarios, ¿no? El contrabando, los corsarios y los piratas, los cuales
producían destrozos estando en el Callao, que promovieron a crear nuevos fuertes, y entre ellos el ahora ya tan conocido Real Felipe. Como análisis... 2 minutos, por favor. Bien. Bueno, el análisis lo hemos dividido en 3 grandes partes, que son el prehispánico, el de la conquista, y el otro es el de el periodo republicano, donde hemos analizado lo principal de cada uno de ellos. Por tiempo no lo voy a poder decir. Siguiente, por favor. Más. Bueno, en conclusiones, bueno, principal creo que se puede ver que se concluye que los términos abusivos que establecieron los españoles con el monopolio en su virreinato y generar su mala gestión dieron pie a su propio fin. Y como recomendación principal podemos ver que no debemos tomar con recuerdo lo que nuestros antepasados vieron, sino verlo, solo no tomarlo como recuerdo, sino darnos cuenta que lo malo que fue y simplemente evitar que se vuelva a repetir. Bueno, en los resúmenes del libro son 2. El mito es, bueno, un libro y un ensayo. El primero es Mitos y Metas del Milenio. En Mitos y Metas del Milenio, que es un libro que ya otros grupos creo que todos nos teníamos que leer, si no me equivoco. Podemos ver lo principal que dice Béjar, el doctor Béjar, que se ignoran las experiencias europeas del estado de bienestar. Esos que sirvieron para superar la pobreza en esta región del mundo. Como sabemos, en Europa la pobreza, en cierta manera, está reducida. Y en segundo lugar, también podemos ver lo que nos dice que se vincula el debate de la historia, que es entre la teoría sociológica y la filosofía. Luego podemos ver lo del meta desarrollo del milenio, que fue una conferencia. Alguna de estas metas está como manera de indicadores precisos para facilitar. El Perú fue uno de los países firmantes. Tenía en 2001 un 24% de la población viviendo con menos de $1 al día, que es aproximadamente en esos tiempos alrededor de 6,5 millones de personas. Lo que se quería cada año es reducir en 216,000 personas por año, pero eso hasta la actualidad no se ha producido. Entonces podemos ver lo de la conferencia, de lo que habla de la conferencia de Copenhague del año 1995. Por último, por el resumen del ensayo, podemos ver que el doctor Béjar lo divide en 3 principales puntos. El primero tiene que ver sobre el Estado-Nación, como sí es un Estado. El Estado-Nación significa un Estado homogéneo, según él dice, porque prácticamente en un mismo Estado-Nación no pueden coexistir culturas. Y pone, por ejemplo, el caso que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que es principalmente el tema del racismo y de las etnias que hasta la actualidad existen en ese país. Como a pesar de que las etnias se quieren comparar a la sociedad, no pueden, porque prácticamente la población blanca de Estados Unidos no es capaz de aceptar que en su propia sociedad, en su propia Estado-Nación, pueda coexistir más de una cultura, lo cual es un problema para él. No existe multiculturalidad. En el segundo punto analiza principalmente los 2 términos del título, que es la interculturalidad y la multiculturalidad, la diferencia que existe. La interculturalidad la multiculturalidad se encarga de la convivencia, asimilación de diferentes culturas. O sea que, como ya lo dije anteriormente, que en una misma sociedad pueden coexistir diferentes culturas sin problema, mientras que en la interculturalidad se trata de buscar que entre las culturas, buscar su asimilación y su conjunto, y esto a la vez generar que Acelere, alumno, por favor. Sí, justo terminando. Esto es lo último. Generar que entre las culturas mismas se resuelvan problemas comunes que entre ellos ven. Bueno, y eso sería todo, ¿ya? Porque no hay mucho tiempo. Muchas gracias. Muy bien, pasamos al debate. Para eso llamamos al equipo del alumno Hilario Merino. Haga sus consultas hacia el alumno Maldonado de la Torre. Adelante.
Alumno Hilario está Buenos presente. días. Sí, buenos días. Adelante, lo Eh, escuchamos. según el libro que han expuesto de mitos del milenio y metas, el autor nos dice que el Estado, o sea, después que hubo la cumbre de 1995, el Estado, o sea, se propusieron acabar, ¿cómo se dice? Reducir la pobreza, ¿no? ¿Y en qué cree que ha fallado? O sea, ¿en qué cree que falló el Estado? Muy bien. ¿Qué opina su compañero Maldonado? Ya bueno, después de la cumbre de 95, sí, con respecto a los planes para reducir la pobreza, en mi opinión creo que ha fallado más el sistema de gobierno. Hemos tenido como que malas elecciones de nuestros representantes de la patria, debido a la corrupción que se ha generado. La corrupción es un mal que ha afectado de manera muy severa varios aspectos de nuestra economía, de nuestro gobierno, de nuestra patria, no solo en reducir la pobreza, sino la educación, mejorar la calidad de vida, en la que el problema en sí ha sido de que hemos sido individualistas, quizá hemos tratado de sacarle beneficio a algo para nosotros mismos y no pensando en que podíamos hacer las cosas correctamente para beneficiarnos a todo el pueblo peruano, a un grupo bastante amplio de personas y no solo sacarle provecho y tener unos 10.000, 100.000 soles más en nuestro bolsillo. Creo que en sí es la corrupción que debemos inculcar en las escuelas, en nuestra educación, en nuestra ética, el bien general y no el beneficio propio que debemos. Muy bien. ¿Qué opina su compañero? Claro, en efecto, ¿no? Mi compañero tiene razón. Como sabremos, la masa social la pobreza es una masa social que crece cada día, ¿no? Como lo dice el autor. También nos dice que, o sea, que el esfuerzo de los últimos años de ese tiempo para mejorar, solo se ha querido aliviar las consecuencias. Pero sin embargo, hubo muy pocos esfuerzos destinados a examinarlas, ¿no? Y eso no se preguntó cuáles fueron las causas. Bueno, y como la corrupción siempre está arraigada al gobierno, en parte ha generado que no se pueda mejorar, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien. Atentos alumnos por el chat, también estamos avanzando entre los dos mismos equipos por el chat, ¿sí? Los que no están atentos van a perder su opción opinar. Muy bien. Pasamos a las consultas del alumno Linares Suico hacia el alumno Paitanmala. Adelante, alumno Linares. Sí, ¿cómo están? Buenos días. ¿Tú crees actualmente que, digamos, los sistemas económicos monopólicos o oligopólicos que se comportan como muchas veces como monopólicos en nuestro país influyen en la economía y por ende también en el desarrollo del Perú o no? Buenos días. Más que nada que son grupos monopólicos, son grupos que están asociados entre sí y son un directorio el cual toma las decisiones y respecto a sus empresas y entonces esto con mano del Estado asocian y dictaminan. Más que nada creo que sí, para desarrollar el Perú debemos mejorar el Estado para que pueda controlar estos monopolios y los pueda dar un rumbo para que pueda permitir el desarrollo del Perú, pero sin embargo, si el Estado está sometido por estas empresas, yo creo que las empresas es por esta razón que toman muchas veces como que como que el Perú se ve desfavorecido bajo estas empresas y tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, las boticas así como las vemos, en sí todas están asociadas a un directorio, entonces por ende no hay nada o sea, es como prácticamente un monopolio, pero a la vista de las personas yo creo que, o sea, no se dan cuenta. Es como, por ejemplo, Cencosud elabora todo lo que es Metro, Plaza Vea. Podríamos decir que son empresas distintas, pero el directorio es solo uno. Por ende, solamente se generan, si ellos suben o bajan,
solo lo hacen con beneficios para sí mismos, tratando capaz de hacer alucir a la gente que están desarrollándose o que están mejorando su calidad de vida, pero no es así. Detrás de todo esto hay números tan grandes que se están manejando ellos, que a nuestros ojos eso no es tan fácil de verlo. Yo pienso que debemos mejorar capaz la capacidad del Estado para mejorar este control sobre esas empresas para que sea un desarrollo más óptimo. Y otro ejemplo que doy es el caso que dimos nosotros, es la minería Cerro Verde. Cerro Verde actualmente no aporta al canon minero, y esto se debe a que la ley lo protege contra la reinversión. Es una ley del 90 y la cual apoya, no es a todas las mineras, pero apoya que ellos no puedan invertir en lo que es el canon minero, y por ende no hay retribución en el gobierno regional. Y a pesar de que otras empresas mineras sí lo hacen, ¿no? En el caso de las Bambas, sí lo hace, pero Cerro Verde no lo está haciendo, y al contrario. Entonces yo creo que depende del estado del desarrollo para Muy bien, controlar esto. ¿qué opina su compañero Linares? Opino, igual que mi compañero Paitamala, pues el Estado tiene que cumplir su rol de controlar y regular a las empresas grandes, pues en nuestro país, en muchos sectores, encontramos con empresas que, si bien es cierto, no son monopólicas como tal, pero se comportan como monopólicas, como es el caso de la empresa Gloria, el caso de las empresas de gas, Zetagas, Limagas, Solgas, y así muchas empresas. Entonces, al haber empresas monopólicas, controlan mucho los precios, y esto beneficia a ellos mismos, y encarecen la canasta básica. Y bajo estas medidas, el Estado no hace nada, entonces los perjudicados son nosotros mismos, ¿no? Para esto debe haber mejores políticas, como dice mi compañero, y no solamente eso también, sino también reclamar nuestros derechos, porque así a la larga también nosotros también pagamos impuestos, y por ende también tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Ese sería mi aporte. Muy bien. Muy bien, Mariela, Creo se nos que acabó el tiempo. sí, doctor. Quedamos ahí. Continuamos la siguiente clase el día viernes, alumnos. Ya, Mariela. Ya, Víctor, muchas gracias. Mariela, Hasta luego. gracias, alumnos. Hasta luego. Gracias también, doctor. Gracias, Víctor. Buen día, alumnos. Hasta luego. Hasta luego.